Tal vez hoy te sientes cansado, con el cuerpo agotado y la mente inquieta, repasando una y otra vez todo lo que podría salir mal. Cierras los ojos, pero los pensamientos no se callan. Escenarios que aún no existen se vuelven tan reales que te aprietan el pecho, y en medio de ese silencio, te preguntas por qué. Si dices que confías en Dios, el miedo sigue teniendo tanto poder sobre ti. ¿Te ha pasado que oras, que pides paz, que entregas tus preocupaciones, y aún así el temor regresa, insistente, como una sombra que no se va? Te preguntas si hay algo mal contigo, si tu fe no es suficiente, si deberías ser más fuerte de lo que hoy te sientes. Déjame decirte algo con mucho cuidado y con mucho respeto por lo que estás viviendo. El miedo que sientes no te hace menos creyente, no te hace débil, no te hace fallido delante de Dios, te hace humano. Vivir en alerta constante cansa el alma, agota el corazón, y hay personas que llevan tanto tiempo viviendo así que ya ni recuerdan cómo se siente descansar de verdad. Tal vez sonríes por fuera, cumples con tus responsabilidades, sigues adelante, pero por dentro estás siempre anticipando el golpe, el error, la pérdida, la mala noticia. Y eso desgasta más de lo que a veces puedes reconocer. Quizás confías en Dios en teoría, pero en la práctica el miedo decide por ti. Decide qué intentas y qué no. Decide qué dices y qué callas. Decide hasta dónde avanzas y dónde te detienes. Y eso duele, porque en el fondo sabes que fuiste llamado a vivir en paz, no en constante temor. Tal vez te comparas con otros que parecen tan seguros, tan tranquilos, tan firmes, y te preguntas por qué a ti te cuesta tanto. Tal vez te has dicho en silencio, si de verdad tuviera fe, no me sentiría así. Y esa idea te ha hecho sentir culpable, avergonzado, incluso lejos de Dios. Escúchame bien, Dios no se sorprende por tu miedo, no te mira con decepción cuando tiemblas por dentro. Él ve cada noche sin dormir, cada pensamiento repetido, cada lucha silenciosa que nadie más nota. Él sabe lo que pesa en tu corazón incluso cuando no sabes cómo ponerlo en palabras. Y hoy no te habla para reprocharte, sino para recordarte algo esencial. Es posible vencer el miedo cuando la fe vuelve a ocupar su lugar. No una fe perfecta, no una fe sin dudas, sino una fe real, honesta, que se presenta tal como está delante de Él. Tal vez hoy no necesitas que el miedo desaparezca de golpe. Tal vez lo que necesitas es sentirte comprendido, sostenido, acompañado. Necesitas saber que no estás solo en esta batalla interna, que no eres el único que ama a Dios y aún así lucha con pensamientos que asustan, que no eres el único que quiere confiar, pero siente que el temor habla más fuerte. Y aquí en este momento puedes respirar un poco más despacio, porque no tienes que fingir fortaleza, no tienes que demostrar nada. Puedes ser sincero con Dios y contigo mismo. Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Es el cansancio de estar siempre esperando lo peor, de vivir con el corazón encogido, de sentir que cualquier paso en falso puede traer consecuencias irreparables. Y ese cansancio es el que hoy Dios quiere tocar, no con condena, sino con consuelo, no con presión, sino con verdad, porque Él sabe que cuando el miedo gobierna, la vida se vuelve pesada, y lo que Él desea para ti es una vida con descanso interior, incluso en medio de los desafíos. Tal vez hoy solo puedes decir, Señor, tengo miedo, y eso ya es una oración válida. Tal vez no sabes cómo confiar más, pero sí sabes que ya no quieres vivir dominado por el temor, y ese deseo, aunque pequeño, aunque frágil, es un punto de partida. Dios no desprecia un corazón que se presenta tal como está. Él no te pide que llegues sin miedo, te invita a venir con Él. Y cuando Dios te muestra cómo Él mira tu situación, lo primero que hace no es minimizar lo que sientes, sino ponerle nombre con ternura y verdad. Porque a veces el miedo no llega como un pensamiento suelto, llega como una forma de vivir. Se mete en tu rutina, en tus decisiones, en tus conversaciones, en tu descanso. Y sin darte cuenta, empiezas a mirar la vida no desde la fe, sino desde el temor, como si el corazón estuviera siempre preparado para una mala noticia, para un error, para una pérdida, para una decepción. Y eso no te pasa porque seas poco espiritual, te pasa porque has cargado demasiado tiempo con demasiada presión por dentro. Tal vez lo notas en cosas simples, en el momento en que tienes que tomar una decisión,
y antes de evaluar con calma, ya sientes el nudo en el estómago. Te preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Y ese «y si» se convierte en una voz constante que te cansa. Tal vez has dejado pasar oportunidades por miedo a no estar a la altura. Tal vez has evitado conversaciones necesarias por miedo a quedarte solo o a que te rechacen. Tal vez has querido avanzar, pero el temor te frena y te hace retroceder, no porque no quieras, sino porque tu mente te pinta un futuro oscuro antes de tiempo. Y hay otro tipo de miedo que no siempre se dice en voz alta, el miedo a que algo malo pase. Ese temor que aparece cuando todo parece estar bien, pero tu corazón no logra relajarse. Estás con tu familia, estás trabajando, estás en tu día, y de pronto llega la idea, ¿y si ocurre una tragedia? ¿Y si esta llamada trae malas noticias? ¿Y si pierdo a alguien? ¿Y si me enfermo? Y aunque tratas de sacarlo de tu mente, vuelve, y vuelves a revisarlo todo. Revisas puertas, revisas mensajes, revisas cuentas, revisas síntomas, revisas escenarios, como si tu mente estuviera buscando controlar lo incontrolable. A veces el miedo también se siente como prisa, como necesidad de resolverlo todo ya, de tener respuestas ya, de sentir seguridad ya. Y cuando no la tienes, el corazón se acelera. Te cuesta respirar profundo, te cuesta disfrutar el presente, te cuesta descansar. Tal vez llegas a la noche y tu cuerpo pide sueño, pero tu mente pide control. Repasas errores del pasado y te preguntas si volverán a repetirse. Repasas conversaciones y piensas si dijiste algo mal. Repasas el futuro y te preguntas si podrás con lo que viene. Y ese tipo de cansancio es muy real. Y en medio de todo eso, aparece un pensamiento que duele todavía más. ¿Y si Dios no responde esta vez? Tal vez no lo dices, porque te parece un pensamiento incorrecto, pero ahí está, como un susurro de inseguridad. ¿Y si estoy orando pero nada cambia? ¿Y si Dios guarda silencio? ¿Y si mi fe no alcanza? Y ese pensamiento te hace sentir culpa, porque amas a Dios, porque quieres creer, porque sabes que Él es bueno, pero también sabes que hay días en que te sientes frágil, y no quieres ser esa persona que duda, no quieres ser esa persona dominada por el temor, pero estás cansado de pelear solo por dentro. Escúchame con mucha claridad. Sentir miedo no te hace débil, no te hace un mal hijo de Dios, no te hace menos amado. La Biblia no está llena de gente que nunca tuvo temor. Está llena de personas reales que tuvieron miedo, y aún así Dios las sostuvo. David, por ejemplo, no fue valiente todos los días. Hubo días en los que huyó, días en los que se sintió perseguido, días en los que su vida parecía estar en peligro. Elías, después de momentos poderosos, llegó a sentirse tan agotado y tan solo que quiso rendirse. Y eso no los canceló. Eso no hizo que Dios los apartara. Dios no se escandaliza por tu humanidad. Dios no se aleja cuando estás vulnerable. De hecho, muchas veces es en esa vulnerabilidad donde Él se acerca con más ternura. Por eso este versículo no es una frase bonita, es un ancla para tu alma. En el día que temo, yo en ti confío. No dice, si temo, entonces Dios me rechaza. No dice, si temo, entonces mi fe no sirve. Dice, en el día que temo, o sea, en el día real, en el día pesado, en el día donde el corazón tiembla, yo en ti confío. Eso significa que la presencia del miedo no anula la confianza. Lo que marca la diferencia es dónde decides poner el peso de tu corazón. El miedo puede tocar la puerta, pero no tiene que sentarse en el trono. Tal vez hoy te identificas con eso. El miedo llega, insiste, grita, pero en algún lugar profundo de ti hay un deseo sincero de confiar. Y aunque sea pequeño, aunque hoy no se sienta fuerte, ese deseo es valioso delante de Dios. Porque Dios no trabaja con apariencias, trabaja con verdad. Él no te pide que niegues lo que sientes, te invita a traerlo tal como está, y cuando lo traes, empieza a pasar algo. El miedo deja de ser un monstruo escondido, y se convierte en una carga que puedes poner en manos seguras. Y tal vez necesitas escuchar esto sin adornos. No estás fallando por sentirte así, estás luchando, y luchar cansa, pero no estás solo. Dios está viendo esa lucha interna que nadie aplaude y nadie nota.
Él ve cómo intentas seguir adelante, aun con temor. Él ve cómo haces lo que puedes, aun con dudas. Y Él no te desprecia por eso. Al contrario, Él quiere ayudarte a mirar tu realidad con más luz, porque hay cosas que tú no puedes ver desde el miedo, pero Dios sí las ve. Y cuando empiezas a entender esa diferencia, lo que tú ves y lo que Dios ve, la ansiedad no desaparece como magia, pero el corazón empieza a encontrar un lugar donde descansar, aunque las circunstancias todavía no hayan cambiado. Y es justamente ahí, en ese punto donde el miedo ya no se esconde, y tú empiezas a reconocerlo delante de Dios, donde Él comienza a mostrarte algo que cambia la manera de mirar todo. Porque mientras tú ves solo el problema frente a ti, Dios ve mucho más allá. Mientras tú ves lo que te amenaza, Él ve lo que está formando. Mientras tú ves un presente confuso, Él ve una historia completa que todavía no puedes comprender. Tú ves el ahora, ves lo que falta, ves lo que no salió como esperabas, ves la puerta que se cerró, la respuesta que no llegó, el tiempo que pasó y parece no volver. Ves tus limitaciones, tus errores, tus miedos, ves lo que no puedes controlar y eso te asusta. Pero Dios no está limitado a ese ángulo. Él no está atrapado en este momento como tú. Él ve el inicio, ve el proceso y ve el final. Ve cómo empezó todo, ve lo que estás viviendo hoy y ve cómo esto termina, aunque ahora no tengas la menor idea de cómo podría resolverse. Muchas veces el miedo nace porque creemos que lo que estamos viviendo ahora será así para siempre. Creemos que esta ansiedad no se irá, que esta incertidumbre no cambiará, que este proceso no tendrá salida. Pero Dios no ve tu vida como una escena aislada. Él la ve como una obra completa. Y eso no significa que ignore tu dolor. Significa que Él sabe que este dolor no es el final. Tú ves amenaza, Dios ve propósito. Tú ves retraso, Dios ve preparación. Tú ves silencio, Dios ve trabajo invisible. Tal vez te preguntas por qué Dios no actúa ya, por qué no interviene de inmediato, por qué no calla el miedo de una vez. Y en esa espera, la mente empieza a llenarse de dudas. Pero déjame decirte algo importante, el silencio de Dios no es ausencia, no es indiferencia, no es abandono. Hay silencios que son espacios donde Dios está haciendo algo tan profundo que todavía no puedes percibirlo. Como una semilla bajo la tierra que parece quieta, pero está creciendo. Como un cimiento que no se ve, pero sostiene todo lo que vendrá después. A veces tú solo ves piezas sueltas, un rompecabezas incompleto, una situación que no encaja, y desde ahí intentas sacar conclusiones que solo aumentan el miedo. Pero Dios ve la imagen completa. Él sabe dónde encaja cada pieza, incluso aquellas que ahora parecen no tener sentido. Y aunque hoy te resulte difícil creerlo, hay cosas que están ocurriendo a tu favor sin que lo notes. Hay puertas que Dios no abre todavía, no porque quiera negarte algo, sino porque te ama lo suficiente como para no adelantarse a un tiempo que aún no te conviene. La palabra de Dios lo dice con claridad, aunque a veces nos cueste aceptarlo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto no significa que Dios sea lejano o incomprensible, sino que su perspectiva es más alta. Él ve lo que tú no ves. Él entiende conexiones que tú no puedes entender ahora. Y confiar en eso es uno de los actos de fe más profundos que existen, porque no se basa en lo que sientes, sino en quién es Él. Tal vez hoy estás interpretando el silencio como rechazo. Tal vez estás leyendo la espera como castigo. Tal vez estás pensando que, si Dios realmente estuviera contigo, ya habría hecho algo. Pero ¿y si este tiempo no es una pausa vacía, sino una etapa necesaria? ¿Y si Dios está protegiéndote de algo que ahora mismo no puedes discernir? ¿Y si lo que hoy parece una demora es, en realidad, una forma de cuidado? Piensa en cuántas veces, mirando hacia atrás, agradeciste que algo no sucediera cuando tú lo pedías. ¿Cuántas veces Dios dijo no o todavía no, y con el tiempo entendiste que fue misericordia? Pero cuando estás dentro del proceso, cuando el miedo está activo, cuesta recordar eso. Por eso hoy Dios quiere recordarte que su silencio no significa que no esté atento. Al contrario, Él está completamente involucrado, incluso cuando tú no sientes nada especial. Hay historias en la Biblia,
llenas de espera, de silencios largos, de promesas que parecían no cumplirse. Personas que no entendían lo que estaba pasando, pero que fueron sostenidas por una verdad. Dios nunca perdió el control, y Él tampoco lo ha perdido en tu vida. Aunque tu corazón tiemble, aunque tu mente se llene de escenarios negativos, Dios sigue siendo soberano, sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. Tal vez ahora solo puedes ver lo que te falta, pero Dios ve lo que te está construyendo por dentro. Ve la fe que se está fortaleciendo, aunque sea en medio de lágrimas. Ve la dependencia que está creciendo, aunque nazca del miedo. Ve el carácter que se está formando, aunque el proceso sea incómodo. Y todo eso importa, mucho más de lo que imaginas. Cuando empiezas a aceptar que Dios ve más lejos que tú, algo empieza a relajarse en el alma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no tienes que cargar con la responsabilidad de entenderlo todo. Ya no tienes que tener todas las respuestas. Ya no tienes que anticipar cada posible problema. Puedes empezar a soltar un poco el control y decir, aunque sea en voz baja, Señor, yo no veo salida, pero confío en que tú sí la ves. Y ese cambio de mirada no elimina el proceso, pero cambia cómo lo atraviesas. Ya no caminas solo con miedo, caminas con esperanza. Ya no avanzas solo con ansiedad, avanzas con la certeza de que hay una mano guiándote, incluso cuando no la sientes. Porque cuando Dios ve algo distinto a lo que tú ves, no es para confundirte, es para llevarte a un lugar mejor del que hoy imaginas. Y lo que ahora parece una carga pesada, en sus manos empieza a transformarse en una preparación que todavía no comprendes del todo, pero que más adelante tendrá sentido. Y cuando empiezas a mirar tu situación desde esa perspectiva, algo importante se revela poco a poco. Lo que estás viviendo no es un castigo, no es una señal de que Dios esté molesto contigo, ni de que hayas hecho todo mal. Aunque muchas veces el miedo te susurre lo contrario, este proceso no nació para destruirte, sino para formarte. Porque hay etapas en la vida donde Dios no quita la prueba de inmediato, no porque disfrute verte luchar, sino porque sabe que en medio de ese proceso está ocurriendo algo que no podrían hacer de otra manera. A veces interpretas el dolor como corrección dura, como si Dios estuviera señalándote con el dedo. Pero Dios no trabaja así con sus hijos. Él corrige con amor, sí, pero sobre todo forma con paciencia. Hay una gran diferencia entre castigo y proceso. El castigo busca pagar una culpa. El proceso busca desarrollar algo nuevo. El castigo te deja con vergüenza. El proceso, aunque duele, te lleva a madurez. Y lo que estás atravesando hoy tiene más que ver con lo segundo que con lo primero. Dios usa incluso el miedo, ese mismo que tanto te incomoda, para enseñarte dependencia. Porque mientras todo está bajo control, mientras crees que puedes con todo, rara vez buscas a Dios con el corazón entero. Pero cuando el control se te escapa, cuando el miedo te recuerda tus límites, cuando te das cuenta de que no puedes sostenerlo todo solo, entonces empiezas a apoyarte de una manera más profunda en Él. No desde la autosuficiencia, sino desde la confianza real. Y eso, aunque incómodo, es valioso. La espera también cumple un propósito. Fortalece el carácter, enseña paciencia, limpia intenciones. Te obliga a revisar por qué haces lo que haces, en qué estás apoyando tu seguridad, qué tan dispuesto estás a confiar cuando no hay garantías visibles. En esos tiempos, Dios trabaja más en lo que eres que en lo que tienes, porque Él sabe que lo que viene después requiere una versión de ti más firme, más humilde, más consciente de su presencia. La Biblia lo expresa con claridad cuando dice que, aunque ahora pases por diversas pruebas, estas tienen un propósito: probar y purificar tu fe como el oro que pasa por el fuego. El fuego no destruye el oro, quema lo que no sirve para que quede lo verdadero. Y así también este proceso está quitando capas que ya no necesitas. Tal vez está rompiendo falsas seguridades, tal vez está confrontando dependencias equivocadas, tal vez está enseñándote a confiar de una manera más profunda y menos condicionada. Nada de eso es castigo, es formación. Piensa en José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado, acusado injustamente. Si miraras solo los hechos, parecería una cadena de desgracias. Pero cada etapa, incluso las más dolorosas,
estaba preparando algo mayor. Si José hubiera llegado al propósito final sin pasar por el proceso, no habría tenido el carácter para sostenerlo. El proceso lo formó en integridad cuando nadie lo veía, en paciencia cuando no había recompensas, en fidelidad cuando todo parecía injusto. Y cuando llegó el momento correcto, todo lo que parecía perdido tuvo sentido. Tal vez hoy tú te sientes más cerca del pozo que del palacio, más cerca del silencio que de la promesa, y eso duele. Pero Dios nunca desperdicia el dolor, nunca deja una lágrima sin propósito, nunca permite una prueba sin una razón que, aunque ahora no comprendas, más adelante será clara. El problema es que el miedo te hace pensar que este momento define toda tu historia, cuando en realidad es solo una parte de ella. Hay procesos que no se pueden acortar, hay fuegos que no se pueden evitar, y no porque Dios sea duro, sino porque hay cosas que solo se forman así. La paciencia no nace en la comodidad, la fe profunda no se desarrolla cuando todo es fácil, la humildad verdadera no crece cuando todo sale como esperas. Mi novad verdadera no crece cuando todo sale como esperas, y aunque nadie desea el dolor, muchas veces es ahí donde Dios hace su obra más profunda. Tal vez hoy estás luchando con pensamientos como, ¿por qué yo? ¿Por qué tan largo? ¿Por qué ahora? Y esas preguntas son humanas, pero poco a poco Dios quiere llevarte de esas preguntas a otra más sanadora. ¿Qué estás formando en mí a través de esto? Porque cuando cambias esa mirada, el proceso no se vuelve agradable, pero sí se vuelve soportable. Ya no lo vives como una condena, sino como una preparación. Primera de Pedro dice que estas pruebas son por un poco de tiempo. Cuando estás dentro del proceso, ese poco se siente eterno, pero desde la perspectiva de Dios, no lo es. Él sabe cuándo termina, sabe cuándo ya ha cumplido su función, y mientras tanto, Él no te deja solo en el horno. Así como estuvo con los jóvenes en el fuego, así como acompañó a José en la prisión, así como sostuvo a tantos antes que tú, también está contigo ahora. Quizás no lo sientes todos los días, quizás hay momentos en que te preguntas si sigues avanzando o solo sobreviviendo, pero incluso en esos días grises, Dios está trabajando, está fortaleciendo tu interior, está preparando algo que todavía no ves. Y aunque el miedo intente decirte que esto es señal de fracaso, la verdad es que estás siendo formado para algo que requiere más fe, más profundidad y más dependencia de Dios de la que tenías antes. Y mientras este proceso sigue su curso, mientras el carácter se forma y la fe se afina, Dios no te pide que te quedes inmóvil esperando a que todo pase, porque hay una manera de esperar que no nace del miedo, sino de la confianza, una espera que no paraliza, sino que sigue caminando aun cuando el camino no esté del todo claro. Y es justamente ahí, en medio de ese proceso que todavía duele y no termina de aclararse, donde Dios te invita a algo que puede marcar una gran diferencia: aprender a esperar sin detener tu vida. Porque esperar en Dios no significa quedarte inmóvil, ni vivir con los brazos cruzados hasta que algo cambie. Esperar de verdad es seguir caminando, aun cuando no tengas todas las respuestas, aun cuando el miedo siga tocando la puerta, aun cuando el panorama no esté del todo claro. Muchas veces el miedo te empuja a dos extremos: o este te acelera, haciéndote actuar por ansiedad, o te paraliza, haciéndote no hacer nada por temor a equivocarte. Pero la fe no funciona así. La fe camina a un ritmo distinto. No corre desesperada, pero tampoco se queda quieta. La fe da pasos pequeños, obedientes, constantes, y esos pasos, aunque parezcan insignificantes, tienen un peso enorme delante de Dios. Tal vez hoy no sabes cómo se resolverá todo, tal vez no ves el final del proceso, pero sí puedes decidir cómo vives este día. Puedes decidir ser fiel en lo que tienes delante ahora mismo. Puedes decidir actuar con integridad en tu trabajo, aunque tengas miedo al futuro. Puedes decidir cuidar tus relaciones, aunque temas perderlas. Puedes decidir seguir orando, aunque no sientas respuestas inmediatas. Eso también es fe, y es una fe muy valiosa. Esperar no es lo mismo que estancarse. Estancarse es dejar que el miedo dicte tu inmovilidad. Esperar, en cambio, es avanzar con cuidado, con oración, con obediencia, aun cuando el corazón tiemble un poco. Es seguir haciendo el bien, seguir sembrando, seguir siendo coherente con lo que crees,
aunque todavía no veas el fruto. Y Dios honra esa fidelidad silenciosa que casi nadie aplaude, pero que Él ve claramente. La Biblia lo dice con una sencillez profunda. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Eso significa que hay un tiempo de cosecha, aunque ahora solo veas esfuerzo. Significa que cada pequeño acto de obediencia tiene sentido, aunque no recibas reconocimiento inmediato. Significa que tu constancia no es en vano, aunque el miedo intente convencerte de que nada está cambiando. Tal vez hoy el miedo te dice que no vale la pena seguir intentando, que es mejor no moverte para no equivocarte. Pero Dios te dice algo distinto: sigue caminando conmigo. No te pide grandes hazañas, te pide fidelidad en lo pequeño. Te pide que hagas lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Te pide que no abandones lo que Él ya te mostró, solo porque el proceso se volvió incómodo. La fe que agrada a Dios no es la que nunca siente temor, sino la que decide obedecer a pesar de Él. Es esa fe que se levanta cada día y dice: hoy voy a hacer lo que me corresponde, aunque tenga dudas. Esa fe que no espera a sentirse fuerte para actuar, sino que actúa y en el camino va siendo fortalecida. Porque muchas veces la fuerza no llega antes del paso, llega después de darlo. En lo cotidiano es donde esta fe se pone a prueba. En cómo hablas cuando estás cansado, en cómo respondes cuando algo no sale bien, en cómo tratas a otros cuando el miedo te tiene tenso, en cómo eliges confiar cuando las circunstancias no cambian tan rápido como esperabas. No son decisiones grandes ni visibles, pero son profundas, y Dios las usa para sostenerte y para prepararte. Tal vez estás esperando una respuesta grande de Dios, una señal clara, un cambio radical, pero mientras eso llega, Él te está invitando a no abandonar el camino, a no soltar las disciplinas que te sostienen, a no dejar de hacer el bien que ya sabes hacer, porque hay algo que el miedo no puede robarte si tú no se lo entregas: tu obediencia diaria. Y en ese caminar, poco a poco, algo empieza a suceder. El miedo no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. La ansiedad no se va de un día para otro, pero ya no gobierna cada decisión. La fe empieza a ocupar más espacio, no porque todo esté resuelto, sino porque has decidido confiar paso a paso, y eso cambia la manera en que atraviesas la espera. Sin embargo, hay momentos en este camino en los que, a pesar de obedecer, de seguir adelante, de hacer lo correcto, el cielo parece guardar silencio. Oras, caminas, eres fiel, y aún así no sientes nada especial. Y es ahí donde muchos se confunden, porque no entienden por qué, si están haciendo su parte, Dios parece no hablar. Pero ese silencio también tiene un propósito, y entenderlo puede sostenerte cuando las emociones ya no alcanzan. Y es en esos momentos, cuando sigues caminando, cuando sigues obedeciendo, cuando no has retrocedido pero tampoco ves cambios visibles, que el silencio de Dios se vuelve más evidente. Oras y no sientes consuelo inmediato. Lees la palabra y no siempre encuentras una emoción fuerte. Haces lo que sabes que es correcto, pero el cielo parece callado, y ese silencio puede inquietar más que cualquier ruido, porque te hace preguntarte si Dios sigue ahí, si te escucha, si le importa lo que estás viviendo. Pero déjame decirte algo con mucho cuidado: el silencio de Dios no es abandono, no es desinterés, no es castigo. Hay silencios que son parte del crecimiento de la fe. Así como un maestro guarda silencio durante un examen, no porque haya dejado de enseñar, sino porque es momento de aplicar lo aprendido. Así también hay etapas en las que Dios permite ese silencio para fortalecer tu interior, no para debilitarte, sino para afirmarte. En esos tiempos, Dios está purificando tus intenciones. Te está enseñando a buscarlo no solo por lo que sientes, sino por quién es Él. Porque cuando la fe depende únicamente de emociones, se vuelve frágil. Hay días en que sientes paz, hay días en que no, hay días en que la adoración fluye, hay días en que cuesta. Y si tu relación con Dios depende de eso, se vuelve inestable. Pero la fe madura aprende a permanecer incluso cuando no hay sensaciones agradables. Sentir fe no es lo mismo que vivir por fe. Puedes no sentir nada especial y aún así estar confiando. Puedes no experimentar una emoción fuerte,
y aún así estar caminando correctamente. La fe, como dice la Escritura, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se apoya en lo visible, ni en lo audible, ni en lo emocional. Se apoya en la verdad del carácter de Dios. Piensa en Jesús en el desierto, 40 días de soledad, de hambre, de prueba. No hay multitudes, no hay milagros, no hay aplausos, solo silencio. Y en ese silencio, Jesús no dudó de quién era ni de a quién pertenecía. No necesitó una señal nueva del cielo para saber que el Padre estaba con él. Su confianza no dependía de las circunstancias, sino de la relación. Y ese mismo tipo de fe es la que Dios quiere formar en ti. También David pasó largos periodos esperando promesas que parecían no cumplirse. Fue ungido como rey, pero pasó años huyendo, escondido, sin entender por qué el tiempo avanzaba y la promesa no. Hubo días en los que no escuchó una instrucción clara, en los que solo tuvo que seguir confiando. Y en ese silencio, su corazón fue formado. Aprendió a depender de Dios no solo cuando todo tenía sentido, sino también cuando nada lo tenía. Tal vez hoy tú estás en uno de esos momentos. Haces lo correcto, oras, sigues creyendo, pero no sientes respuestas claras. Y el miedo intenta aprovechar ese silencio para decirte que Dios se alejó. Pero no es así. Muchas veces, cuando Dios parece más callado, es cuando está más cerca, observando cómo decides confiar sin apoyarte en señales externas. No porque quiera probarte por crueldad, sino porque quiere darte una fe que no se quiebre cuando las emociones fluctúan. Hay silencios que son espacios sagrados donde Dios está trabajando en lo profundo, donde está quitando dependencias, donde está afinando tu oído espiritual, donde está enseñándote a descansar sin controlar. Y aunque desde fuera parezca que nada ocurre, por dentro se está gestando algo firme, algo estable, algo que no será movido fácilmente por el miedo. Tal vez hoy no puedes decir con entusiasmo que todo está bien, pero puedes decir con honestidad: Señor, no siento tu voz como antes, pero sigo aquí. Y esa permanencia, esa decisión de quedarte, es una expresión de fe muy poderosa, porque no se apoya en lo que recibes, sino en lo que crees. Y poco a poco, al atravesar estos silencios con el corazón abierto, algo empieza a cambiar. Empiezas a entender que tu identidad no depende de lo que sientes, ni de lo que ocurre alrededor, sino de quién eres en Dios. Empiezas a darte cuenta de que aún en medio del miedo, sigues siendo amado, sostenido, cuidado. Y cuando esa verdad empieza a sentarse, el corazón encuentra un nuevo lugar desde donde levantarse, no con orgullo, sino con adoración y esperanza. Y cuando esa verdad empieza a sentarse en lo profundo de tu corazón, algo muy delicado pero poderoso comienza a levantarse dentro de ti. Ya no se trata solo de que el miedo disminuya o de que las circunstancias cambien, sino de recordar quién eres en medio de todo esto. Porque cuando el proceso se alarga, cuando el silencio pesa, cuando la espera cansa, es fácil olvidar tu identidad y empezar a verte solo como alguien frágil, ansioso o temeroso. Pero Dios no te ve así. Él te ve como su hijo, como alguien profundamente amado, sostenido incluso en los días en que tú no te sientes fuerte. Eres hijo de Dios antes que cualquier problema que enfrentas, antes que tus errores, antes que tus dudas, antes que tus miedos. No eres un accidente ni una carga. No eres alguien que Dios tolera. Eres alguien a quien Él ama con intención. Y aunque hoy te sientas pequeño, confundido o inseguro, tu identidad no ha cambiado. Sigues siendo visto, elegido y cuidado. Esa verdad no depende de cómo te sientes, depende de quién es Él. Y cuando recuerdas eso, la adoración empieza a tomar un nuevo sentido. Ya no es solo una canción o una emoción pasajera. Adorar en medio del proceso se convierte en un acto profundo de confianza. Es decirle a Dios: no entiendo todo, no me siento seguro en todo, pero sigo creyendo que tú eres bueno. Es elegir alabar, no porque todo esté resuelto, sino porque confías en el carácter de aquel que te sostiene. Y esa adoración, silenciosa o expresada, es una forma de resistencia contra el miedo. Hay algo que sucede cuando adoras en medio de la incertidumbre. El enfoque cambia. Ya no estás tan concentrado en lo que te falta, sino en quién camina contigo.
Ya no te preguntas únicamente, ¿por qué me pasa esto?, sino que empiezas a decir, en ti confío, aún aquí. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has decidido descansar en manos seguras. Y ese cambio, aunque sutil, libera el corazón. La Biblia dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice solo cuando todo va bien, no dice solo cuando siento paz, dice en todo tiempo. Eso incluye los días de miedo, los días de silencio, los días de espera. No porque esos días sean fáciles, sino porque en ellos la adoración se vuelve más sincera, más profunda, más real. Piensa en Pablo y Silas, adorando en la cárcel, heridos, encerrados, sin garantías de libertad. No adoraron porque la situación era buena, adoraron porque confiaban en Dios más allá de la situación. Y aunque no siempre verás un milagro inmediato como ellos, sí experimentarás algo igual de poderoso. Un corazón que no es gobernado por el temor. Un corazón que aún en medio de la prueba, encuentra descanso en Dios. Tal vez hoy tu adoración no suena fuerte. Tal vez no tienes palabras elaboradas. Tal vez solo puedes decir, Señor, aquí estoy. Y eso es suficiente. Porque Dios no busca perfección, busca verdad. Busca un corazón que aún con miedo, decide no alejarse. Y en esa decisión, Él se revela de una manera distinta, más íntima, más personal. Cuando recuerdas quién eres en Dios, el miedo pierde parte de su fuerza, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no define tu valor ni tu futuro. Empiezas a entender que no estás caminando solo, que no estás olvidado, que no estás luchando en vano. Hay esperanza, incluso aquí. Hay propósito, incluso ahora. Hay amor, incluso cuando no lo sientes con intensidad. Y desde ese lugar de identidad restaurada, desde esa adoración que nace en medio de la espera, el corazón se prepara para un momento de entrega más profunda. Un momento donde ya no solo reflexionas, sino que sueltas. Donde ya no solo entiendes, sino que descansas. Porque después de todo este recorrido, Dios te invita a poner en sus manos lo que has cargado tanto tiempo y a permitir que su paz empiece a ocupar el lugar que el miedo había tomado. Y es desde aquí, desde este lugar más quieto por dentro, donde puedes empezar a soltar de verdad. No porque todo esté resuelto, no porque el miedo haya desaparecido por completo, sino porque ya no quieres seguir cargándolo solo. Hay un momento en el que el alma entiende que ya hizo todo lo que pudo, que ya pensó todo lo pensable, que ya intentó controlar lo incontrolable, y ese momento es una invitación a rendirse, no por cansancio, sino por confianza. Ahora mismo, ahí donde estás, no necesitas adoptar una postura especial ni buscar palabras complicadas, solo necesitas estar presente. Si puedes, respira hondo un momento, y mientras lo haces, deja que tu corazón se abra con sinceridad delante de Dios, porque Él ya sabe lo que llevas dentro, pero hoy te invita a entregarlo conscientemente. Empieza diciéndole, con tus propias palabras o repitiendo conmigo si lo deseas, Señor, hoy vengo delante de ti tal como estoy, no como debería estar, no como otros esperan que esté, sino como realmente estoy, con mis miedos, con mis dudas, con mi cansancio. Ahora entrégale eso que más te pesa. Puedes decir, Señor, hoy te entrego mis miedos, ese miedo al futuro, ese miedo a fracasar, ese miedo a quedarme solo, ese miedo a que algo malo pase. No lo escondas, no lo maquilles, díselo con honestidad. Te entrego mi necesidad de control, porque has intentado sostenerlo todo y eso te ha agotado. Te entrego mi ansiedad, esos pensamientos que no se callan, esas noches sin descanso, esa tensión constante. Te entrego mi futuro, lo que no entiendo, lo que no veo claro, lo que me asusta. Ahora despacio, empieza a declarar algo distinto, no porque lo sientas perfecto, sino porque decides creerlo. Puedes repetir, Señor, confío en ti. Aunque haya miedo, confío. Aunque el camino no esté claro, confío. Descanso en tus tiempos, no en los míos, no en la prisa, no en la presión. Creo que tú estás obrando, aun cuando no lo veo. Pídele ahora lo que tu corazón necesita. Díselo con sencillez, Señor, dame tu paz.
no una paz superficial, sino esa paz que guarda el corazón y la mente. Dame fuerzas para seguir, para este día, para este paso, no para todo el camino de una vez. Enséñame a esperar sin desesperar, a confiar sin rendirme. Guíame, aunque sea un paso a la vez. Quédate un momento en silencio interior, dejando que estas palabras bajen de la mente al corazón. No apresures nada. La paz no siempre llega como una emoción fuerte. A veces llega como una calma suave, como un suspiro más profundo, como una carga que ya no pesa igual. Y si hoy solo sientes un pequeño alivio, eso ya es un regalo. Dios trabaja muchas veces en lo pequeño y silencioso. Recuerda esto y guárdalo en lo profundo de tu corazón. La fe en Dios es más fuerte que cualquier miedo. No porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es. No porque nunca vuelvas a temer, sino porque ahora sabes a quién acudir cuando el temor aparece. No estás solo, no estás desamparado, no estás olvidado. Si esta oración ha hablado a tu corazón, te invito a que la hagas tuya. Puedes escribir en los comentarios una frase sencilla, como una declaración de fe. Confío en Dios más que en mi miedo. Eso no es solo un comentario, es una decisión del corazón. También puedes dar like a este video para que este mensaje llegue a más personas que hoy lo necesitan. Compártelo con alguien que esté luchando en silencio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cielos Abiertos para seguir recibiendo oración, palabra y acompañamiento espiritual en momentos como este. Que la paz de Dios, esa que no depende de las circunstancias, guarde tu corazón y tus pensamientos, y que cuando el miedo vuelva a tocar la puerta, recuerdes que no caminas solo, que hay un Dios que va delante de ti, y que en sus manos siempre hay descanso.